Si hablábamos antes de la economía, de los índices de inflación, que está en boca de todos y en las primeras planas de los grandes medios de comunicación, donde renunció el titular del INDEC, Marco Lavagna, y se están ya dando algunos elucubraciones, ¿no?, de por qué habría renunciado. Ya se está hablando de que la nueva medición estaba dando por encima del 3,4% y el gobierno no lo quería difundir y Marco Lavagna se negó a hacerlo y por eso renunció. Y para entender lo que está pasando en economía, la nueva medición, la vieja medición y demás, estamos en comunicación con el economista del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, Juan Pablo Costa. Juan Pablo, ¿cómo estás? Te saluda aquí Esteban Ocampo del Archivo de los Medios. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches y gracias por atendernos, Juan Pablo. Bueno, novedades en el día de hoy. Fuerte el ruido político que hizo la renuncia de Marco Lavagna frente al INDEC, y a estas horas se está circulando de que la nueva medición, la nueva metodología para medir la inflación, que estaba previsto para lanzarse con la medición de enero 2026, estaba dando o estaría dando 3,4%, a Ditela le estaba dando 3,7%. En definitiva, parece que era un número muy alto para el gobierno y quieren continuar con la vieja medición porque la ponderación de los servicios es mucho menor que la nueva. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, a ver, es un poco lo que mencionás. El problema con el IPC es un problema que no solo, bueno, nosotros, por ejemplo, desde CEPA lo venimos planteando desde hace bastante, ya más de un año, pero incluso ya es algo que está planteando hasta el Fondo Monetario, ¿sí? La necesidad de actualizar la medición de la inflación. El INDEC se había preparado ya para partir, para ya hace un tiempo, ya hace más de un año, para hacer esta modificación, y lo frenó el gobierno nacional, bueno, en el marco del año electoral y demás, ¿no? Para que no diera, porque efectivamente iba a dar por encima. De hecho, bueno, ahora salió un informe, ¿no?, del Banco Central sobre otra cosa, ¿no?, de política monetaria, pero en donde admite que si se hubiera hecho esa modificación metodológica, la inflación hubiera dado por arriba, ¿no?, de lo que finalmente dio. ¿Por qué? Bueno, para hacerlo muy, muy sintéticamente, por lo que mencionabas vos, ¿no?, la ponderación de servicios, que en el IPC actual, bueno, en realidad en el actual no, porque esto se acaba de cambiar, los servicios están subponderados, es decir, tienen poco peso, que no refleja la estructura de consumo actual, ¿no? Para tener una idea, bueno, una canasta que da, que tiene una ponderación mayor de los servicios es el IPC de la ciudad, ¿no?, el IPCDA, el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, que si uno se fija sistemáticamente desde la función de Milei, sistemáticamente viene dando por encima del IPC general, ¿no?, del IPC del INDEC. ¿Por qué? Bueno, justamente porque el IPC de la ciudad tiene mayor ponderación de servicios. Es una cosa medio técnica, pero es importante porque desde que asumió Milei, lo que más aumenta son los servicios. O sea, cuando vos medís servicios versus bienes, sistemáticamente los servicios vienen aumentando por encima de los bienes. Por lo tanto, si vos aumentás la ponderación, que no es otra cosa que el peso que tiene esos servicios en tu canasta, obviamente el número te va a dar mayor. Bueno, finalmente el INDEC había decidido a partir del 1 de enero, ¿no?, modificar la medición de la inflación, es decir, que en realidad con el dato actual, con el dato que se publicaría en febrero, o sea, porque es el primer dato del 2026, el dato Claro. vinculado a enero del 2026, sería el primer dato con la nueva medición. Bueno, antes de la publicación de ese dato, renuncia Marco Lavagna, que bueno, muchos nos preguntábamos, te digo, muchos nos preguntábamos a Claro, esta sí, sí, altura qué sí. hace ahí, ¿no? ¿Qué hace ahí? Porque la verdad que no es solo eso, la verdad que hay muchas inconsistencias, venía acumulando inconsistencias en INDEC, ahí me parece un poco lamentable el rol, digo, de él como técnico y como cuadro político, además, ¿no?, que venía del peronismo, pero bueno, eso es otra cuestión, pero digo, porque no es solo el IPC, había una discusión también con el estimador mensual de actividad económica, en el cual el INDEC hizo algo que es ajustar hacia atrás esa estimación para que no diera que la Argentina caía en recesión técnica, ¿sí? Eso de ajustar para atrás el indicador es algo que muchas veces se suele hacer, ¿sí?, porque se recalcula, no está mal. El tema es que fue un ajuste importante y bueno, digamos, es un poco, ¿no?, una cuestión medio de suspicacia, porque bueno, esa modificación fue
por apenas unas décimas, lo que impidió que la Argentina entrara en lo que se conoce como recesión técnica, que es cuando tenés determinada cantidad de trimestres con actividad negativa, ¿no? Sí, Consecutivos los 3 con trimestres negativos, ¿no? Exacto. Entonces, como se modificó eso, bueno, te daba, viste, que por poquitos decimales no entrabas en recesión técnica, y esas son cosas que en términos internacionales y todo muchas veces se ve, ¿no? Las agencias internacionales, los analistas y todo, bueno, a ver si la Argentina entra en recesión. Entonces, bueno, ahí está la sospecha, digamos, de algún retoquecito. Y finalmente la cuestión de los salarios no registrados. Alguno habrá visto que últimamente la medición de salarios no registrados viene dando aumentos importantísimos, lo cual es una cosa bastante insólita, ¿sí? que vos tengas los salarios registrados planchados, claro. Además con la pauta, los que tienen ¿no? la posibilidad no puede... de pujar frente a un sindicato, a un convenio colectivo claro, de trabajo y demás, pero además en un contexto teniendo de menos recesivo, que el no registrado. Sí, pero incluso no solo que ganan menos, sino que es la dinámica, ¿no? Lo que mide. Vos en un contexto recesivo, donde los no registrados, donde los registrados no están pudiendo recomponer salarios, y de hecho el gobierno no está homologando acuerdos paritarios por encima con pautas superiores al 1% mensual, que en ese contexto vos los no registrados estén teniendo una dinámica de crecimiento de sus ingresos tan alto, es muy raro. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que se modificaron preguntas de la encuesta permanente de hogares, que es la forma a través de la cual se mide el ingreso de los no registrados, porque justamente al ser no registrados solo se pueden medir a través de encuestas, y se mejoró la capacidad de captación y de datos de las preguntas. En realidad es un cambio metodológico que es bueno. El tema es que no se puede comparar con los datos viejos. Claro. Es decir, te lo pongo simple. Yo antes preguntaba en general los ingresos no registrados, y ahora agrego preguntas específicas sobre el AUH, sobre la tarjeta alimentar. Sí, son muchas, son como 15 preguntas, 15 preguntas o que se agrega, digamos, mayor especificidad y que mejora la captación. Entonces, eso hace que ahora vos captes mejor el ingreso de los no registrados, te dé un poco más alto, pero que te dé un crecimiento enorme contra la medición anterior, pero porque no estabas captándolo bien, estabas dejando ingresos afuera. Bueno, eso el INDEC también debería comunicarlo de otra forma, debería avisar que no se puede comparar, debería no dar la variación, por ejemplo, interanual de los no registrados, porque no es comparable. Es decir, son como varias cuestiones, ¿no? que se fueron sumando en estos últimos tiempos que empezaban a mellar un poco, ¿no? la credibilidad del instituto. Ahora, estaba pensando respecto del índice de inflación. Si realmente el nuevo índice o la nueva canasta daba para enero 3.4%, estoy pensando que las jubilaciones se ajustan por el IPC. Sí. El gobierno iba a gastar más en jubilaciones con el nuevo índice que con el viejo. También es una forma de ahorrarse y consolidar el superávit. Sí, y tenés varios, ¿no? Ítems, digamos, que ajustan automáticamente, que bueno, que pasaría ese fenómeno. Sí, sin duda podemos pensar también que hay ahí un elemento. Digamos, si todos los meses va a tener alguna diferencia a favor del nuevo índice por encima del anterior, podemos decir que en el año te puedes estar ahorrando 5, 6, 7 puntos de, no sé, estoy pensando, de lo que es de gasto público. Sí, es mayor gasto público, sí. Claramente. También ahí tenés, por ejemplo, elementos vinculados a los subsidios al transporte, subsidios energéticos, que en muchos casos está vinculado al IPC, no siempre, en algunos casos está vinculado a los precios internacionales del crudo, por ejemplo, pero en algunos casos sí está vinculado a la dinámica inflacionaria, con lo cual, sin duda, y más allá de eso, además de eso, digo, la propia dinámica, o sea, claramente no es una buena noticia, ¿no? Hablamos de un gobierno que basa gran parte de su capital político en la baja de la inflación. Entonces, empezar a mostrar un fenómeno de repunte inflacionario. Pensemos que el gobierno viene con una tasa de inflación, o sea, le viene costando mucho, y de hecho no está rompiendo el piso de la inflación, viene como con una inercia, no está logrando romper el piso del 2%. Nosotros desde mayo
y no lo digo en memoria, pero si no recuerdo mal, estoy casi seguro, 1,5 fue. Desde mayo del 2025 que no tenemos un dato positivo, es decir, todos los meses o empata al mes anterior o da más alto. O sea, la dinámica no es de baja de la inflación, eso ya no es así. Hoy tenés una dinámica en donde el gobierno ya no logra perforar ese piso inflacionario y viene repuntando levemente, vamos a decir, pero repuntando al fin, en un contexto de apreciación del tipo de cambio, es decir, en un contexto en donde el gobierno intenta poner apuntar todos los cañones a eso y aún así no lo logra. Entonces, en ese contexto me parece el repunte inflacionario, porque además ya sabemos cómo es, digo, somos todos de acá, los que vivimos en Argentina sabemos cómo es la dinámica inflacionaria, ¿no? Cuando vos tenés de pronto un muy mal dato, 3,4, 3,6, eso implica después que los sindicatos van a, obviamente, querer recomponer y los demás sectores y empieza, ¿no?, como una rueda. Se recrudece también, ¿no?, el conflicto social por mayores partidas, mayor gasto, mayor inversión, porque obviamente se está sintiendo que se está evaporando el poder adquisitivo. Exacto. Y ni hablar la discusión paritaria, ¿no? Porque, de nuevo, yo insisto mucho con esto, ¿no? Porque el gobierno que habla de la libertad, ¿no? Y la libertad siempre de los contratos entre privados, la libertad entre los acuerdos entre privados, etcétera, cuando se cuando se llegan a acuerdos paritarios entre privados, realmente que sean entre sindicatos y cámaras empresarias por determinada pauta salarial, el gobierno no lo homologa si no está dentro de los parámetros que considera, que es aumentos por debajo del 1%. ¿Sí? O sea, vos fijate, estamos hablando que la inflación no está logrando perforar el piso del 2% y el gobierno no te homologa a incremento por debajo del 1%, con lo cual ahí hay una dificultad muy grande para recomponer salarios, claramente. Estamos hablando con Juan Pablo Costa, que es economista del Centro Económico de Política Argentina, Centro de Economía Política Argentina. Juan Pablo, te consulto respecto de la microeconomía, porque se está hablando mucho de la macro y la micro, que la macro tiene una velocidad, la micro tiene una velocidad mucho más lenta. ¿Cuándo se reactiva la micro? ¿Cuándo se puede sentir el alivio de una mejora en el bolsillo, de una mejora en la actividad económica, donde el consumo empieza a traccionar al salario, ¿no? Que se puedan pagar mejores salarios, que se pueda producir más, que pueda haber más empleo, etcétera? ¿Eso se puede ver en algún momento? Mirá, es difícil saberlo. Por el momento no estamos viendo elementos que indiquen que vaya a haber una recuperación del consumo, y eso tiene que ver un poco con lo que te decía recién. Vos hoy tenés a nivel macro, a ver, no es que la macro la macro está estable, vamos a decirlo así. Después, nada, uno puede discutir por qué tan sustentable es, digamos, es para discutir largo y tendido, pero digo, en principio por lo menos vos tenés el dólar relativamente estabilizado, las tasas de interés relativamente estabilizadas, el riesgo país que bajó, es decir, la macro relativamente estabilizada. El tema es que eso no termina impactando en lo que vos mencionás en la micro, es decir, en una mejora del consumo, y eso tiene que ver, creo yo, vos hasta ahora tenías, podríamos decir, dos grandes anclas para que, digamos, intentaban contener la inflación. Por un lado el tipo de cambio y por otro lado los salarios, ¿no? O sea, el no crecimiento de los salarios. Bueno, el ancla del tipo de cambio ya no va más, porque recordemos que el gobierno entró en un nuevo esquema en el cual el techo de la banda, ¿no? El techo por el cual se actualiza el tipo de cambio es la inflación de 2 periodos para atrás, o sea, la inflación pasada. Con lo cual, esa ancla ya no la tenés, o sea, porque corre el tipo de cambio, el techo por lo menos, ¿no? El techo correría al mismo ritmo de la inflación, te queda solo el ancla de los salarios. El gobierno no parece dispuesto a ceder esa ancla, ¿sí? Lo cual tiene lógica en el marco de este plan, de este programa monetario, vamos a decir. ¿Y el ancla ahora, de la tasa de interés? Sí, pero eso digamos, ha bajado. Por lo menos, a ver, nosotros veníamos viendo los primeros 15 días, te diría, un poco más quizás de enero y también en diciembre, mucha volatilidad en las tasas de interés, no solo que eran altas, sino que eran volátiles, ¿no? Y eso te hablaba de problemas de liquidez en el mercado en pesos,
eso se ha ido, creo yo, en parte por las compras de dólares, que eso inyectó liquidez, porque digo, el gobierno compra, digamos, usa pesos, ¿no? Para comprar esos dólares, entonces inyecta liquidez. Bajaron, ¿sí? O sea, se han estabilizado. Hoy tenés, por ejemplo, las tasas de cauciones a un día entre 20 y 25%, algo más razonable y más estabilizado. Con lo cual, eso no significa que ahora después tenés el problema de endeudamiento. Por eso yo te digo todavía como todo lo de la macro, ¿no? Que está como más ordenado. Después, a nivel micro, vos no tenés recomposición del salario, tenés que, entre paréntesis, ¿no? Si a vos se te escapa el dólar, recién hablábamos, ¿no? Esa posibilidad, no lo sabemos, no es un hecho. Si la inflación finalmente con el nuevo índice estuviera en 3,4, 3,6, eso también es el techo para el aumento del dólar, ¿no? Para no ahora, sería para dentro de un mes y medio, pero te empieza también a subir la posibilidad de que se te incremente el tipo de cambio, el dólar. Por eso digo, se te empiezan a escapar esas variables que tenés acomodadas. Bueno, y ahí lo que no tenés, vos no tenés entonces, digo, en materia de consumo, no tenés recomposición de salario, no tenés en principio recomposición del crédito. El crédito solamente se recompone para el sector corporativo, que anduvo relativamente bien, o sea... ¿Por qué las tasas están tan altas de los préstamos personales para el sector de individuos, personas físicas, personas humanas? Y respecto del sector empresarial, también algunas pymes se quejan también las tasas de interés para poder descontar cheques o para poder generar un descubierto. Es que con el sector empresarial también está caro, no es que no esté caro, ahí eso es como otra lógica, porque hablamos de las tasas para la colocación de obligaciones negociables, o sea, las grandes empresas pueden directamente colocar en el mercado de deuda, es como si fuera colocación de bonos, vamos a decir, pero del sector privado, que se llaman obligaciones negociables. Bueno, y son en dólares, y al ser en dólares obviamente eso te comprime la tasa, y en un contexto de dólar barato, entre comillas, porque más o menos en términos relativos estamos en un contexto de dólar barato, hace que sea accesible para una empresa grande o mediana grande para arriba financiarse mediante el mercado de capitales. Bueno, eso no ocurre en el segmento pyme y no ocurre en el segmento consumidor, ¿sí? Justamente porque las tasas están altas, entre otras cosas porque, a ver, no hay exceso de liquidez, o sea, no es que hay mucha plata circulando, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, vos tenés un aumento muy grande de la morosidad, ¿sí? Y eso empieza a impactar en las hojas de balance de los bancos. Sí, otro dato que empezó a salir en los últimos días, que fue, creo que 8 o 9 puntos, no me acuerdo cuánto era la morosidad de préstamos personales, ¿no? O tarjetas de crédito, no me acuerdo qué era. Sí, exacto. Sí, creo que incluye también préstamos personales, pero andaba cerca entre 8 y 9 puntos, pero además en incremento, ¿sí? O sea, con un incremento muy explosivo respecto a las últimas mediciones. Con lo cual, bueno, eso te habla de un problema. Primero, en un escenario de tasas de interés positiva, obviamente eso es muy problemático, y además de la enorme dificultad de que el crédito pueda hacer lo que traccione, ¿no?, la actividad económica, que es algo que el gobierno en un momento apostó, pensó en esa posibilidad, ¿no? Que bueno, quizás los salarios no se pueden recomponer así en forma estructural, pero si vos generás crédito, bueno, eso puede reactivar el consumo, ¿no? Puede ir ayudando. Bueno, está complicado. Sí, no, ni siquiera hay cuotas sin interés para 12 cuotas, 18 cuotas, como en algún momento había. Está bien, después eso te lo ponían en el precio, pero ni siquiera hay cuotas sin interés o cuotas de financiación a periodo de un año al menos. No, porque esos eran programas como, bueno, en la hora 12, la 18, que ya no. Digamos, hoy comprar una heladera, comprarse un electrodoméstico, línea blanca, que valen, no sé, 800.000 pesos, 700.000 pesos, depende de qué estés comprando, arriba de 1 millón algunos. No tenés que pagar en 6 cuotas, 9 cuotas, menos de 12, no, la mayoría, no hay más de 12, digamos. La vas a tener que financiar, con interés, con alguna tarjeta, salvo algunos programas como Tienda BNA, ¿no? Algunas, como esos, que son más bien como programas de fidelización de algunos bancos, pero no es algo generalizado como había antes, ¿no? Las cuotas sin interés. Con lo cual, bueno, por eso digo, nuevamente ahí tenés un problema si pensás en términos de reactivación. Y después, digo, también incluso en términos macro, ¿no? Porque cuando uno piensa la macro y ve
la actividad económica, hay meses que son mejores, meses que son peores, pero cuando vos ves los sectores beneficiados y los sectores perdedores, ¿no? de este modelo, bueno, no es lo mismo, ¿no? Porque vos tenés los grandes ganadores, energía, minería y sector agropecuario, que todos juntos explican un porcentaje muy pequeño del empleo, y los principales sectores perdedores es la industria manufacturera, el comercio y la construcción, que explican esos tres sectores explican más del 40% del empleo. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Que haya qué sectores son los ganadores y qué sectores son perdedores desde el punto de vista del análisis de la micro, porque, bueno, si vos tenés más del 40% de la fuerza laboral empleada en sectores perdedores, y bueno, está difícil, ¿no? Que levante el consumo. Juan Pablo, te queremos agradecer por esta extensa charla que nos has brindado para entender un poco más de cómo funciona la economía argentina, la micro y la macro, que es algo que se habla todos los días, pero a veces es difícil traducirlo en algo concreto, así que esto nos ayuda mucho para poder comprender a nosotros y también a la audiencia. Así que gracias por darnos esta charla. No, por favor, a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Ahí pasaba Juan Pablo Costa, economista del Centro de Economía Política Argentina.